Ahora puedes tener en tu dispositivo móvil la señal de TV USAC, la televisión alternativa. Ingresa a Play Store y descarga la aplicación Guateplay. Allí encontrarás el logotipo de TV USAC y con un solo clic ingresas para conectarte y disfrutar de nuestra programación, noticias, entrevistas, programas culturales y educativos, transmisiones en vivo y mucho más. Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a un programa más de Coronavirus, la pandemia. Le recordamos que este programa es una producción de la Universidad de Guadalajara que se transmite desde el foro de Canal 44 y que llega a México y América Latina gracias a la señal de las televisoras públicas que se suman a esta emisión. Saludamos con gusto también a nuestra audiencia en Radio Universidad de Guadalajara y les invitamos para que se queden con nosotros a lo largo de la siguiente hora. Hoy dedicaremos nuestro programa a hablar de la nueva desescalada o llamada nueva normalidad, qué sí y qué no se debe hacer en las empresas y en los ámbitos públicos para evitar un nuevo repunte de casos en el mundo, el tema al que hoy le dedicaremos este programa. El gobierno de Perú dará una pensión a las niñas y niños que quedaron huérfanos de madre o padre debido a la pandemia de COVID-19. Le estaremos contando los detalles de esta información. Y descubren nuevos síntomas de COVID. Se trata del priapismo, es decir, erecciones que duran más de 4 horas. También le tendremos los detalles. Y cada vez se aumenta más la confianza para viajar, señala una encuesta de la industria aérea. Esto y mucho más a lo largo de la siguiente hora. Vamos con nuestra compañera Isaura López Villalobos para que nos ponga en contexto, para que dé marco al programa de hoy. Desde hace un mes empezó a descender el número de personas contagiadas por COVID-19, atribuido para algunas voces médicas mundiales por las condiciones climáticas y la aplicación de la vacuna. Sin embargo, el riesgo por regresar a los picos altos de la enfermedad coronaria es latente. La positividad de COVID-19 está a flor de piel. Los contagios permanecen y tomando en cuenta que estamos en la época en que el año pasado empezó a escalar a gran velocidad en la región europea, se debe de reforzar todas las medidas en cada sector social, turístico y económico. A unas semanas del periodo vacacional, reforzar los protocolos sanitarios es esencial. Las medidas de distanciamiento, uso de cubrebocas, lavado de manos son fundamentales para tratar de encapsular al virus SARS-CoV-2, que ha dejado en los últimos casi 15 meses más de 2.600.000 decesos. Los países abrieron sus caminos de manera cautelosa a la nueva normalidad. Sin embargo, ha sido de una forma abrumadora y con riesgos. En la primera apertura se elevaron los casos de manera rápida, regresando al confinamiento y así sucesivamente. Sin embargo, a partir de mediados de enero de este año hubo un criterio unificado en la reducción de casos tras pasar una Navidad e inicio de año 2021 difícil con una pirámide de enfermos y muertes. El retorno a una nueva normalidad no se ha podido dar. Sigue las vicisitudes por la pandemia coronaria que ha frenado el regreso a clases y amenaza, de acuerdo con expertos internacionales, elevarse para las próximas vacaciones. Cada país y cada autoridad sanitaria evalúa los riesgos y más con la presencia de las variantes porque de volverse a presentar brotes se corre el riesgo de cerrar algunas puertas. A la pregunta qué hacer y qué no hacer está en las manos de todos. Con las reiteradas medidas sanitarias, uso de cubrebocas permanente, lavado de manos, distanciamiento social, realizar las actividades esenciales y seguir los protocolos sanitarios establecidos en cada sector.
Y estas medidas son más salvadoras en lo que se administra la vacuna COVID-19 a más del 70% de la población mundial, informó Isaura López Villalobos. Vamos al informe diario actualizado de la Organización Mundial de la Salud. Nos llega desde Ginebra, Suiza, y es nuestro compañero Roberto Castañares, corresponsal de la Agencia EFE, quien nos lo presenta. Roberto, qué gusto escucharte. Adelante con el reporte. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. 117 millones de infectados y 2.600.000 muertos. Este es el balance global hoy desde el inicio de la pandemia. También hoy la Organización Mundial de la Salud ha reportado hasta ahora unos 300.000 nuevos casos y tenemos que ver cómo acaba el miércoles porque el lunes y el martes contabilizó algo más de esos 300.000. Si se repiten esos números hoy y en los próximos días, quizá estemos en realidad en un estancamiento de la pandemia a nivel global y no en un ligero repunte como aún pensamos. Tendremos tiempo de confirmar el escenario según avance este mes. Con los decesos sí estamos aún en una bajada en la curva. Hoy tenemos confirmados unos 4.000 y habrá que ver también cómo acaba el día. Los dos primeros de la semana nos han dejado 7.000 cada jornada, que son varios cientos menos que la media de la semana anterior. Fijándonos en las áreas geográficas, tan solo en el Mediterráneo oriental es claro que la pandemia, tanto en casos como en muertes, está en crecimiento. En el resto, o estamos en zona indefinida o en bajada. Mientras, más de 100 farmacéuticas y otros actores del sector sanitario han estado reunidos para estudiar cómo aumentar la producción de vacunas anti-COVID. Esa es su intención, aunque han llamado la atención sobre que la enorme escala de dosis que se necesitan para cubrir las demandas del mundo empiezan a producir escasez de algunas de las materias primas requeridas para la fabricación de estas vacunas. Las compañías calculan que para este año es necesaria una producción de entre 10.000 y 14.000 millones de dosis de vacunas anti-COVID, cuando en años normales se fabrican entre 3.500 y 4.500 millones de dosis de todas las otras vacunas para diferentes enfermedades. No obstante, su compromiso es aumentar la producción de dosis anti-COVID pese a las crecientes dificultades. Y recordamos que según la Organización Mundial de la Salud, solo se han administrado por ahora en el mundo unos 268 millones de dosis de vacuna anti-COVID, que está lejos de esas 10.000 millones antes citadas que se necesitarían aproximadamente para inmunizar a un 70% de la población mundial. Reportó desde Europa Roberto Castañares para el programa Coronavirus, la pandemia. La Organización Mundial de la Salud en Europa reporta que en poco más de un año de la pandemia de COVID-19 se han acumulado hasta ahora poco más de 39 casos de contagios. Hace un año, la Organización Mundial de la Salud en Europa lanzaba su herramienta para el monitoreo rápido de la COVID-19 sobre las percepciones de riesgo, los comportamientos y la confianza. A poco más de 12 meses, los países de la región acumulan 39.8 millones de contagios. En 2020, el organismo realizó 165 misiones a 22 países y territorios, mandó expertos, movilizó redes de socios en el marco de la Red Mundial de Alerta y Respuesta ante brotes epidémicos y facilitó el despliegue de equipos médicos de emergencia de un país a otro. El 9 de marzo de 2020, la OMS Europa daba a conocer su herramienta de monitoreo rápido desarrollada en colaboración con la Universidad de Erfurt, Alemania, y el Grupo Cosmo, un consorcio creado para la investigación. Para tener éxito, la prioridad era generar confianza en las autoridades de salud, recomendaciones e información, percepciones de riesgo, aceptación de los comportamientos recomendados, conocimiento, barreras o impulsores de los comportamientos recomendados, percepciones erróneas y estigma. Un par de días después de lanzar esta herramienta en la región, el director general de la OMS, Tedros Adhanom, declaraba que la irrupción del virus SARS-CoV-2 correspondía a una pandemia, informó Elizabeth Ortiz.
Chile es el primer país que más rápido está administrando la vacuna contra COVID-19 en todo el mundo, con un promedio de 1.8 dosis diarias por cada 100 habitantes inoculadas en las últimas 7 jornadas. El último cómputo de datos que lleva el programa Our World in Data de la Universidad de Oxford señala que en el ranking mundial Chile está en el primer lugar entre los países que vacunan más rápidamente, considerando el promedio de la última semana. Israel era el país que venía liderando la inoculación de dosis con base en el promedio de los últimos días, quedando esta jornada en 1.3 según los últimos datos. Se lo adelantábamos ya en titulares. Perú anuncia un nuevo programa de apoyo a niñas y niños que han quedado huérfanos de padre o madre a raíz de la pandemia de COVID-19. Según datos del gobierno del Perú, se tienen registrados casi 11,000 menores de edad que quedaron huérfanos de padre o madre debido a la COVID-19. Recibirán una pensión económica mensual equivalente a $55 a partir de las próximas semanas. Los pagos a los primeros beneficiarios se podrán concretar cuando concluya en unos 20 días la inscripción y evaluación. Estiman las autoridades ser una pensión por persona, es decir, si hay más de un menor en el hogar, cada uno de los niños tendrá derecho a una pensión. Los beneficiarios recibirán la asistencia económica hasta que cumplan 18 años. Se aprobó el reglamento de la ley que estableció que se otorgue una asistencia económica a menores que perdieron a sus padres por la COVID, informó la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Silvana Vargas. Con 33 millones de habitantes, Perú acumula más de 1.3 millones de contagios de COVID-19 y supera los 47,800 muertos, informó Rocío López Fonseca. Y mire, una buena noticia, los científicos mexicanos continúan avanzando en terrenos para hacer frente a esta pandemia de COVID-19. No solamente está en proceso una vacuna y algunos fármacos que hoy por hoy están en etapa de prueba, sino que además el Instituto Politécnico Nacional creó y patentó una mascarilla nasal llamada Mask Eating, con la que se pretende reducir el número de contagios por COVID-19. El artefacto, creado por sus investigadores, no pretende sustituir el uso de cubrebocas, sino reforzar las medidas para cuidar la salud al realizar actividades cotidianas. Estas, ejemplificó, serían comer, beber o asistir a citas odontológicas, así como tomar viajes en avión, por mencionar algunas. Gustavo Acosta Altamirano, el científico de la Escuela Superior de Medicina y coordinador del proyecto, aclaró que se hicieron pruebas de materiales con aerosoles menores a 5 micras para encontrar el que resultara mejor y más conveniente para la protección nasal frente al coronavirus. Explicó que la Mask Eating surgió como una necesidad de contar con mayores elementos de protección sanitaria, sobre todo ante las variantes del SARS-CoV-2, que son mucho más contagiosas. Una buena herramienta, sin duda alguna, porque algo de lo que se ha estado cuestionando es si, por ejemplo, en los restaurantes, cuando las personas quitan sus mascarillas para comer, no se está exponiéndose o se está ante un riesgo. Sin embargo, con esta mascarilla lo que hace es tapar la nariz, que es una de las principales vías de ingreso del virus, y las personas pueden seguir comiendo o hablando. Es parte de cómo poco a poco se van encontrando las maneras de irle cerrando el paso a este virus del SARS-CoV-2. Vamos a una pausa, regresamos con mucha más información. Una vez que ha iniciado el proceso de vacunación en casi todo el mundo, los Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos han emitido una guía para responder a aquellas preguntas más comunes entre las personas que ya recibieron por lo menos una dosis de las vacunas. ¿Qué hacer o qué no hacer tras ser vacunado? Una vez que las personas hayan sido vacunadas con el esquema completo contra la COVID-19, deben seguir tomando precauciones en lugares públicos como usar la mascarilla, mantenerse a 1.8 metros de distancia de los demás,
evitar multitudes y espacios mal ventilados. Se considera que las personas están completamente vacunadas después de 2 semanas de recibir su segunda dosis de vacunas de Pfizer o Moderna. En el caso de la vacuna de Janssen, de Johnson & Johnson, es una dosis única. También se considera que la persona está protegida después de 2 semanas de recibirla. Si han pasado menos de 14 días desde la primera inyección, la persona no está del todo protegida. Por eso debe tomar las medidas de protección. ¿Qué pueden hacer quienes están totalmente vacunados? Pueden reunirse en interiores con personas completamente vacunadas sin usar una mascarilla. Pueden reunirse en interiores con personas no vacunadas de otro hogar, por ejemplo, visitar a familiares que viven juntos sin mascarilla, a menos que alguna de esas personas o cualquiera con la que vivan tenga un mayor riesgo de contraer una enfermedad grave por la COVID-19. Si ha estado cerca de alguien que tiene COVID-19, no es necesario que se mantenga alejado de los demás ni se haga la prueba a menos que tenga síntomas. Pero quienes vivan en un entorno o lugar grupal y estén cerca de quien tuvo la infección, hay que mantenerse alejado 14 días y hacerse la prueba, informó Elizabeth Ortiz. El Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva y el Hospital St. George en Alemania han desarrollado protocolos mejorados para realizar pruebas de detección del virus SARS-CoV-2. El método puede detectar una muestra positiva de COVID-19 en un grupo con 25 muestras no infectadas en menos de 1 hora. La reacción cuantitativa en cadena de polimerasa en tiempo real, mejor conocidas como PCR, es el método de diagnóstico más utilizado para detectar virus de ARN como el nuevo coronavirus. Sin embargo, requiere equipos de laboratorio costosos y la escasez global de reactivos para la purificación de ARN ha aumentado la necesidad de encontrar alternativas simples pero confiables. Una alternativa a la tecnología PCR es RT-LAMP, amplificación isotérmica medida por bucle de transcripción inversa. Esta prueba amplifica la secuencia diana deseadas del virus a una temperatura constante, utilizando un equipo mínimo en comparación con las PCR. En 2020 se adaptó a la detección de SARS-CoV-2. También se demostró que en lugar de un bastoncillo que muchas personas encuentran desagradable, se puede realizar en muestras de lavado de gárgaras. El primer autor, Lucas Bockelman, y sus colegas han desarrollado ahora un ensayo colorimétrico llamado COPI-ILAM, con lo que se extrae y se concentra el ARN viral de un conjunto de muestras de lavado con gárgaras, según publican en la revista Nature Communications. Y en más información, descubren nuevos síntomas de COVID. Se trata del priapismo. ¿Qué es esto? Bueno, pues erecciones que duran hasta más de 4 horas. Descubren científicos una nueva secuela del coronavirus, el priapismo. Se trata de una afección que se produce cuando la sangre queda atrapada en el pene y cuyos síntomas son erecciones de más de 4 horas de duración y no está relacionada con la estimulación sexual. Los hallazgos fueron publicados en la revista The American Journal of Emergency Medicine, en el que se describe el caso de un hombre de 69 años que ha sufrido esta condición tras infectarse del nuevo coronavirus. El estudio señala que el priapismo es considerado como una complicación tromboembólica de un paciente con COVID. El paciente fue ingresado en el hospital por COVID y como su dificultad respiratoria empeoró, tuvo que ser sedado e intubado. Y fue el momento donde se presentó la erección. Los médicos lograron con diferentes medicamentos bajar la inflamación. El paciente sufrió síndrome de distrés respiratorio del adulto grave en la unidad de cuidados intensivos y finalmente murió. Sin embargo, no experimentó más complicaciones tromboembólicas y el priapismo no volvió a aparecer, especificó el estudio. Las complicaciones tromboembólicas son frecuentes con la COVID. En un estudio con más de 3.300 pacientes en Nueva York, se observó una tasa de trombosis del 16%, 29.4% en pacientes de la unidad de cuidados intensivos, utilizando prácticas de detección de rutina. La mortalidad en los pacientes con episodios trombóticos fue el doble que aquellos sin trombosis, informó Rocío López Fonseca. Conforme avanza el proceso de vacunación, también conforme se ha ido alcanzando cierto grado de inmunidad de rebaño y cuando cada vez se tiene más conciencia sobre el cuidado autopersonal, sobre todo en los espacios públicos,
Hay grupos de personas que han comenzado a retomar algunas actividades cotidianas, entre ellas viajar. La Asociación Internacional de Transporte Aéreo hizo una encuesta reciente entre usuarios, la cual revela un aumento en la confianza para el regreso a los viajes, además de la aceptación de una aplicación para administrar sus datos de salud para trasladarse. El 88% cree que al abrir fronteras se debe lograr un equilibrio adecuado entre la gestión de los riesgos de la pandemia y hacer que la economía vuelva a funcionar. El 85% considera que los gobiernos deberían establecer objetivos de COVID-19 como la capacidad de prueba o la distribución de vacunas para reabrir sus fronteras. 68% estuvo de acuerdo en que su calidad de vida se ha visto afectada por las restricciones de viaje. 49% cree que las restricciones de transporte aéreo han ido demasiado lejos. Aunque hay apoyo público a las restricciones de viaje, cada vez está más claro que las personas se sienten más cómodas con la gestión de los riesgos de COVID-19. La gente también se siente frustrada por la pérdida de libertad y viajar. 68% de los encuestados dijo que su calidad de vida está sufriendo como resultado. Casi 4 de cada 10 de los encuestados reportaron estrés mental y perderse un momento humano importante como resultado de las restricciones de los viajes. 1 de cada 3 se quejó que las restricciones les impiden hacer negocios con normalidad, informó Elizabeth Ortiz. Una pieza que también nos da pie para saludar en esta mesa de trabajo al infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Doctor, bienvenido. Belén, qué gusto saludarte, buen día. Igualmente, doctor, justo es el tema que hoy estamos abordando, cómo ante la disminución en el número de casos de contagio y muertes a nivel global, las personas poco a poco han ido como tomando más confianza, doctor, digamos en dos sentidos, en la percepción de que la pandemia está pasando, lo cual ya nos dirá ahorita su opinión, pero también en sentirse mucho más seguros en el espacio público tomando ciertas medidas, doctor. Mira, Belén, la pandemia a nivel global sí está teniendo una disminución importante. Por ejemplo, el 8 de enero del 2021, el número total de contagios reportado a nivel mundial fue de 833.500 aproximadamente en un día. Casos en un día. El 1 de marzo, el número total de casos en un día fue de 189,000. Entonces, hablamos de pues aproximadamente un 25% de los casos que se habían visto 2 meses previos. Este fenómeno afortunadamente está ocurriendo en la mayor parte del mundo. ¿Qué es lo que está generando esta disminución en la curva pandémica? Bueno, creo que por principio de cuentas, el haber tenido un pico en los primeros días de enero, y de hecho la segunda semana también de enero, tuvo que ver con fiestas decembrinas desarrolladas en muchas partes del mundo, y cuya conglomeración de personas en diferentes espacios generó estos rebrotes en el mundo entero. Entonces tuvimos un pico máximo, 8 de enero aproximadamente, y de ahí empezamos a ver una reducción. Pero si comparamos esa curva, y esto, por ejemplo, lo puede revisar nuestra amable audiencia en la página del Instituto de Métrica en Salud de Washington, así incluso puede buscarlo en internet. Esa curva en estos momentos se encuentra en los mismos niveles que en agosto del 2020. Agosto del 2020. ¿Qué estaba pasando en agosto del 2020? Aún con esas cifras existía confinamiento social. Entonces, me gustaría que no nos perdiéramos en la percepción de que, hombre, estamos mucho mejor. Sí, estamos mucho mejor que cuando tuvimos la crisis, el gran pico de enero
diciembre, enero. Pero estamos a niveles de agosto y en agosto no estábamos bien a nivel mundial. Entonces, lo primero que hay que decir es que no hay que confiarnos, porque esta desescalada, que qué bueno que está ocurriendo, también puede en cualquier momento de descuido social, sobre todo, generar rebrotes en diferentes partes del mundo. Número 2, esto es un fenómeno global, pero también hay que diferenciar aquellos países, regiones, etcétera, en donde pueden estar existiendo rebrotes, aunque estemos viendo una curva global al descenso. Hay que diferenciar y tomar acciones diferenciadas. Cuarto punto, es muy importante insistir a la población en que si bien las vacunas están empezando a tener algún efecto, definitivamente la disminución de la curva pandémica todavía creo que no podemos atribuirlo a la vacunación. Chile, muy buen desempeño en la vacunación, Israel no se diga, país líder en vacunación ya casi con el 100% de su población vacunada, Estados Unidos con un buen ritmo, no tengo dudas de que para agosto haya logrado el 50% de vacunación de sus más de 300 millones de pobladores, de norteamericanos. En fin, pero una gran cantidad de países todavía con menos de 10% de vacunación. México con 2.3%, 2.5% de población vacunada. Entonces, la vacunación está siendo una parte, no suficiente aún, pero creo que la población sí ha venido aprendiendo de la importancia de la protección. Y si la población no caemos en un exceso de confianza, y ahí es muy importante los mensajes que se mandan a la población respecto de esta curva pandémica que va al descenso, para que no echemos campanas al vuelo, Belén, para que al contrario de eso consideremos que es nuestra gran oportunidad para que esta reducción de la curva ya sea una tendencia definitiva, pero depende de nosotros, depende de seguir utilizando cubrebocas adecuadamente, lavado de manos, distancia entre persona y persona, evitar reuniones masivas, todos esos escenarios que sabemos de antemano que cuando ocurren tienen una consecuencia, incremento en los casos de COVID. Viene Semana Santa y Semana de Pascua, que son periodos vacacionales en muchas partes del mundo. Un poco más adelante vendrán vacaciones de verano y cada evento de esa naturaleza tiene que alertar. Nos cuidamos y logramos que esta tendencia a la baja sea definitiva, o entonces vamos a estar lidiando con nuevos rebrotes, con nuevas olas de la pandemia, y vamos a estar lidiando con escenarios parecidos a los que tuvo Inglaterra, Francia, en donde veían una disminución de la curva pandémica, hombre, qué bueno, reapertura de todo, y en pocas semanas rebrote de todo, y otra vez confinamiento social. Creo que eso es por el momento lo que debemos estar vigilando. Totalmente, doctor, una primera introducción muy clara, muy amplia de lo que es el tema que hoy estamos abordando. Regresamos, doctor, claro que después sí, de la pausa.
Hace unos momentos le presentábamos una pieza informativa de nuestra compañera Rocío López Fonseca en la que daba cuenta que la industria de las aerolíneas están hasta cierto punto optimistas porque se están reactivando cada vez los viajes. Sin embargo, en la industria hotelera, en la industria turística como tal, los números continúan siendo desoladores, un dramático descenso de los destinos turísticos mundiales. En un nuevo llamado de la Organización Mundial del Turismo, se advirtió que 1 de cada 3 destinos de viaje en el mundo está ahora completamente cerrado a los viajeros internacionales. De acuerdo con la agencia, la aparición de nuevas variantes del coronavirus ha llevado a muchos gobiernos a revertir los esfuerzos para aliviar las restricciones a los viajes, siendo los cierres totales a los turistas más frecuentes en Asia y el Pacífico y Europa. A principios de febrero de 2021, el 32% de todos los destinos del mundo, 69 en total, estaban completamente cerrados al turismo internacional. De estos, alrededor de la mitad han estado cerrados durante al menos 40 semanas. Al mismo tiempo, el 34% de los destinos mundiales están ahora parcialmente cerrados a los turistas internacionales. Aseguran los expertos que las restricciones de viaje se han utilizado para restringir la propagación del virus. De los 69 destinos donde las fronteras están completamente cerradas a los turistas actualmente, 30 están en Asia y el Pacífico, 15 en Europa, 11 en África, 10 en América y 3 en Medio Oriente. La investigación de la agencia también indica una tendencia hacia la adopción de un enfoque más matizado, basado en pruebas y riesgos, para implementar restricciones de viaje. Esta mirada se debe a la comprensión avanzada sobre el virus y la posibilidad de intervención no farmacéutica con medidas de salud comprobadas. En las Américas, 7 destinos han sido cerrados por al menos 40 semanas, entre los que se encuentran Canadá, Venezuela, Argentina y Chile. Por otro lado, un 64% actualmente exigen pruebas PCR o de antígenos para permitir la entrada de viajeros, como en Colombia, Ecuador, Bolivia y Cuba, entre otros, informó Rocío López Fonseca. Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo, Rocío hace un énfasis en esta pieza informativa de algo que también es muy importante considerar, las nuevas variantes en el virus del SARS-CoV-2, que cada vez son también más contagiosas, doctor. Claro, Belén. Creo que es un punto fundamental cuando hablamos de esta curva pandémica que va a la baja y qué debe estar haciendo la población, los sistemas de salud, los gobiernos. Todos tenemos una tarea fundamental que cumplir y solo la suma de esfuerzos será la que nos va a permitir que esta curva sea una tendencia definitiva. Mira, Belén, en ese sentido, ¿qué factores podrían estar modificando la tendencia a la baja que estamos teniendo en este momento? Uno de ellos es precisamente lo que acabamos de escuchar en esta pieza informativa. Recordemos que existen variantes de este SARS-CoV-2 surgidas desde el año pasado, algunas de ellas muy bien reconocidas, pero además muy bien estudiadas en cuanto al comportamiento. Y así como tú lo has dicho, las variantes sudafricanas, que no es una, la variante británica, que fue la primera en describirse, y la variante brasileña son las particularmente estudiadas en cuanto a el tipo de mutaciones, las mutaciones predominantes que han generado la aparición de estas cepas, de estas variantes, y cómo se ha descrito que tienen hasta un 50% de mayor capacidad de transmitirse entre persona y persona, comparado con lo que podemos considerar la cepa original de Wuhan. Hay un estudio importante publicado en el New England Journal of Medicine
hace 3 semanas. Por cierto, la publicación es muy concisa, con una metodología muy bonita, de esos artículos que te gusta leer porque son así, breves, al grano, como decimos comúnmente. Ellos comparan 3 cepas con diferentes mutaciones y las comparan con respecto a la cepa original. ¿Las comparan en qué sentido? Bueno, en su capacidad para inhibir o para resistir a la respuesta inmune que se había generado con la vacunación. Y sorprendentemente, en 2 de estas cepas con mutaciones, sobre todo las que tienen la mutación E484K, se identificó que existía de alguna manera resistencia del virus a la respuesta inmune generada previamente por vacuna. Ojo con eso, porque la conclusión del artículo es que se necesita estudiar a mayor escala, pero que alta probabilidad de que estas mutaciones generen que disminuya la actividad de las vacunas en contra de estas nuevas cepas. Y estas nuevas cepas son una realidad. Por ejemplo, la cepa británica, conocida como B117, es una cepa que está prácticamente en 71 países en el mundo. Las sudafricanas, la cepa 531, por ejemplo, está en 31 países. Y la cepa brasileña, hasta hace un mes estaba en 7 países. No he revisado cuántos países más han reportado la presencia de la cepa brasileña. Entonces, ese es otro aspecto que debemos considerar y sobre el cual no debemos confiarnos. Ya cierto porcentaje de la población está vacunado y esperemos que esa vacuna brinde un buen nivel de protección, pero cuidado con el comportamiento de estas nuevas cepas. Y va a ser un reto para la ciencia el identificar si las vacunas van a necesitar una modificación en su estructura genética o una modificación en el tipo de antígeno a utilizar para que puedan seguir siendo eficaces. Otro reto más. Belén. Claro. Doctor, hasta ahora lo que se sabe es que estas vacunas, que hoy por hoy están ya en el mercado, sí son protectoras, sí, aún en estas variantes, ¿verdad, doctor? Efectivamente, Belén. Creo que es importante comentarlo porque creo que en este programa no nos gusta ser alarmistas, nos gusta ser objetivos y transmitir lo que publicaciones académicas van surgiendo a nivel mundial. Efectivamente, por ahora no existe contundentemente una publicación que diga en este grupo de población que se vacunó con tal biológico se encontró de nueva cuenta un alto porcentaje o un alto incidencia de COVID-19 a pesar de estar vacunados, porque la variante determinada resulta que es resistente, el sistema inmune desarrollado por la vacuna resultó ser resistente a la determinada cepa, ¿no? Todavía lo que acabamos de decir está visto en laboratorio, está identificado en modelos de laboratorio, todavía no en poblaciones a gran escala. Si llegara eso a ocurrir, si se llegara a observar, cuidado, se puede convertir en una nueva alerta sanitaria y puede cambiar radicalmente las estrategias
de desarrollo de vacunas y por lo tanto también de esquema de distribución y aplicación de vacunas. De ahí la importancia, doctor, de ganarle la carrera a este virus que se replica de manera tan rápida y que muta también de manera rápida, y cómo podemos hacer, entre otras cosas, frenar esta ola de contagios. Usted nos lo ha dicho en otras ocasiones. Primero, las medidas que ya conocemos, la sana distancia, el uso de cubrebocas, no salir a menos de que sea estrictamente necesario. Y también, doctor, la vacunación, que ese es otro de los grandes apuestas. Entre más rápido la población esté inmunizada, pues el virus encontrará menos huéspedes disponibles. Con esto regresamos, doctor, claro, ¿le parece? Sí, después de la pausa. Poco hemos escuchado en las últimas semanas de lo que está ocurriendo en Egipto. Es por ello que decidimos hablarle a nuestra compañera y corresponsal de la agencia EFE, Francesca Sicardi, para que nos cuente cuál es la situación en estos momentos. Francesca, te saludamos. Adelante con la información. Hola, buenos días Belén y a todo el auditorio de Canal 44. Egipto empezó su campaña de vacunación contra el coronavirus la semana pasada. Después de haber vacunado a los trabajadores de salud en febrero, ahora es el turno de las personas mayores y con enfermedades crónicas. En esta primera fase pretende vacunar a unos 20 millones de egipcios, pero solo se inscribieron por el momento unos 153.000 y estas cifras quedan muy lejos de los 100 millones de habitantes del país. Egipto es la nación árabe más poblada y desde el primer momento intentó hacerse con un gran número de vacunas, pero tan solo recibió 350.000 dosis de la China Sinopharm y 50.000 de AstraZeneca y espera recibir más a través del mecanismo COVAX. Además, estos días se rumorea que el gobierno empezará a cobrar unos $13 por la vacuna y esto hizo saltar todas las alarmas en un país donde más del 30% de la población vive en la pobreza. El sistema de salud también es pobre, pero pudo hacer frente a las dos primeras olas del coronavirus sin colapsar. Actualmente las cifras oficiales de contagios y muertes diarias se mantienen a la baja. Sin embargo, las autoridades han admitido que los casos registrados no reflejan la realidad y podrían ser hasta 10 veces más de los casi 188.000 contagios y más de 11.000 muertes desde marzo de 2020. Durante la segunda ola, desde el pasado mes de noviembre, los contagios han sido más rápidos y el virus más mortífero. Sin embargo, el gobierno decidió no imponer restricciones ni medidas preventivas, porque la economía no podía parar de nuevo, sobre todo el sector del turismo, que es vital para el país de los faraones. Reportó desde Egipto Francesca Sicardi para el programa Coronavirus, la pandemia. Muchas gracias, Francesca, por este informe. Vaya situación también en países altamente poblados, doctor, que esto también no debemos perderlo de vista en esta desescalada o en este desconfinamiento, que lo decía ya nuestra compañera, un país como Egipto que depende altamente del turismo. Sí. El que haya encerrado esta actividad realmente los tiene pues de rodillas, ¿no, doctor? Definitivamente, Belén. Egipto además es un país con muy alta densidad poblacional. 100 millones de habitantes. 100 millones, sí, en concentraciones metropolitanas, en vista de las características climatológicas, etcétera, de la nación. Y eso hace que precisamente la alta densidad en zonas específicas pues represente un riesgo. Por otro lado, sistemas de salud que precisamente por la afectación económica que han sufrido por la pandemia, pues se encuentran también sufriendo consecuencias importantes, ¿no? Sistemas de salud en las que la atención a patologías de tipo crónico como diabetes, hipertensión, etcétera, se han visto en dificultad. Y bueno, también
lo relativo al proceso de vacunación, que en algunos de estos países sí está siendo todavía muy lento. Probablemente de Medio Oriente, bueno, ya lo decíamos, Israel, pero también Emiratos Árabes Unidos está teniendo ya un porcentaje muy, muy alto de población vacunada, aproximadamente 60%, si mal no recuerdo. Pero en Medio Oriente quizás solo estos dos países, pero los demás todavía con una lentitud en la vacunación. Tremendo. Doctor, ¿qué sí hacer y qué no hacer en esta nueva desescalada ya casi global, sobre todo en el ámbito laboral y en el ámbito del espacio público en general? ¿Qué sí hacer, Belén? Seguir cuidando los protocolos de prevención con las medidas que tantas veces hemos aquí repasado. Tener mucha conciencia en cuanto a que al presentar alguna sintomatología sugestiva de COVID, inmediatamente entrar en un aislamiento hasta tener un resultado de una prueba de laboratorio y con eso evitar tener el contacto con compañeros de trabajo, con otros familiares, etc. ¿Qué también hacer en caso de confirmación del diagnóstico de COVID? Inmediatamente identificar lo que fue el círculo de contacto para realizar pruebas de manera oportuna y con esto cortar cadenas de transmisión. Esto lo hemos dicho a lo largo de toda la pandemia. ¿Qué sí hacer? Sí realizar más exámenes de laboratorio para la detección oportuna y con esto controlar de igual forma, de manera oportuna, el crecimiento en un determinado círculo de convivencia. ¿Qué sí hacer además? Creo que evitar las reuniones masivas en espacios cerrados seguirá siendo fundamental. ¿Qué no hacer? Pues exactamente lo contrario de lo que acabamos de decir, pero lo que creo que resume con mucho lo que no debemos hacer es caer en el exceso de confianza. Porque, Belén, si uno revisa lo que está pasando en la mayor parte de las zonas metropolitanas en el mundo, uno ya se encuentra prácticamente con una población con una movilidad normal. Solamente, por ejemplo, para el caso de México, diría que solamente no está en actividad tradicional la población estudiantil que se encuentra tomando clases todavía en línea, todavía a través de plataformas. Hay algunas excepciones, recordemos el estado de Campeche, por ejemplo, pero creo que es la excepción. Y en ese sentido, el resto de la población estudiantil se encuentra trabajando en línea. Es lo único que identifico yo, que no está desbordado en la calle, acudiendo a centros escolares, etcétera, etcétera. Es lo único que identifico. Todo lo demás lo identifico ya en una movilidad y en una actividad prácticamente normal. Y normal me refiero a la época prepandémica. No hay que confiarnos. Deben seguirse cuidando los protocolos de la, por ejemplo, cantidad de personas que pueden estar en un determinado restaurante, por ejemplo, ¿no? Recordemos que el aforo no debe ser mayor al 50%, ahora una mesa debe estar libre para que se guarde sana distancia entre mesa y mesa, etcétera. Y la pregunta es,
está ocurriendo, se está cuidando el aforo, hay realmente regulación y vigilancia de la autoridad para que eso se cumpla, pues yo creo que es precisamente lo que debe estarse cuidando celosamente si no queremos que ocurra un rebrote y si queremos que lo que ocurra sea precisamente que la curva pandémica que va al descenso ya sea una verdadera tendencia. Claro, doctor, y lo hemos reiterado en muchísimas ocasiones en este espacio. Las medidas que tomemos en lo personal son muy importantes, ¿sí? El uso del cubrebocas es sin duda alguna fundamental, sin embargo, usted lo ha explicado en reiteradas ocasiones, tiene cierto porcentaje de protección. No hay hasta ahora un cubrebocas, salvo los muy especializados, que nos puedan garantizar una protección del 100%. Los que usamos comúnmente no dan este tipo de protección tan alta, pero lo que quizás sí nos pueda ayudar es la combinación de ciertas medidas. Si tenemos cubrebocas, pero además guardamos la sana distancia, pero además no estamos en lugares concurridos y vamos a los espacios que están suficientemente ventilados, entonces cada vez estaremos sumando más protección, doctor. Por supuesto, Y Belén. esto solamente depende de nosotros. Si vamos a un lugar donde hay demasiadas personas y está cerrado, mejor retirarnos si no tenemos algo indispensable o urgente que hacer en esos sitios, doctor. Exactamente, como lo has descrito. Y es que, Belén, las medidas de aislamiento social fueron con mucho para que la ciudadanía, para que la sociedad aprendiéramos a cómo cuidarnos para ese momento en el que ya pudiera ocurrir la reapertura. Era para eso y debe seguir siendo para eso. Claro. Para aprender y acostumbrarnos a seguirlo haciendo. Claro, doctor, porque pareciera con esta situación que usted claramente ha descrito, que una vez que se ha reabierto muchas de las actividades, en lugar de poner en práctica estas medidas, lo que ha hecho la gente es relajar las medidas, todo lo contrario, ¿no? No usar cubrebocas o atiborrar algunos espacios públicos o simplemente ya no guardar la sana distancia, lo decía también, hay mucha responsabilidad en los bares, en los restaurantes, en algunos espacios donde no se está aplicando con rigurosidad estas nuevas medidas, ¿no? Así es lo que está ocurriendo, Belén. Doctor, pues lamentablemente se nos termina el tiempo, pero sin duda alguna era importante repasar este tema una vez que, como lo hemos visto en las últimas semanas, se han comenzado a reabrir algunos espacios, aunque también es verdad que particularmente en Europa algunos países están regresando al confinamiento debido a algunos rebrotes y bueno, pues será lo que estaremos viendo a lo largo de este año todavía en tanto no haya una vacunación efectiva, en tanto las personas no tomen la parte que les corresponde en autocuidado y en tanto no se encuentre también un fármaco, doctor, que tanta falta nos está haciendo. Así es, 80% de la población debe quedar vacunada para hablar de inmunidad global. Doctor, como siempre, muchas gracias por acompañarnos. Belén. Gracias. Con todo gusto. Nosotros nos despedimos. Muchas gracias por habernos acompañado. Le invitamos para que nos sintonice en el siguiente programa de Coronavirus, la pandemia. Hasta entonces. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.